see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente juntos para hacer un programa que nos va a llevar a los orígenes de la democracia. En estos días el país ha elegido un nuevo presidente y los ciudadanos hemos podido ejercer el derecho al voto. Pero ¿desde cuándo existe este derecho? Tal vez nos tengamos que remontar a la antigua Grecia, que es donde surge precisamente el nombre, democracia, que significa gobierno del pueblo. Pero la democracia ha pasado por un largo proceso hasta llegar a la forma que tiene actual en nuestro país y en nuestros días. También aquí en nuestro país el derecho al voto ha tenido sus etapas, sus avatares, desde el voto cantado hasta la ley Sáenz Peña, el voto femenino conquistado por Eva Perón, el voto adolescente. Por eso hoy vamos a tratar de ver cuáles han sido este proceso tan largo que ha sufrido este derecho al voto, y me va a acompañar precisamente mi amiga, la profesora en Ciencias Sociales, la señora Liliana Gamalero, con la cual vamos a charlar y vamos a tratar de dar un pequeño pantallazo muy breve al tema de la democracia, sus orígenes y precisamente al sufragio universal. No se lo pierdan porque estamos precisamente en este momento sufriendo los últimos coletazos de las elecciones. Todos creíamos que a lo mejor habría un balotaje, no fue así, pero vamos a hablar un poco de qué es el balotaje también, cuál es su origen y precisamente qué implica la palabra. Así que bueno, acompáñennos al próximo bloque y vamos a disfrutar mucho de este tema y también vamos a aprender. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Hola Lili, ¿cómo estás? Muy bien, para abordar este tema que es tan actual. Tan vigente y tan en el tapete, ¿no? Sí, porque bueno, como vos dijiste en la introducción, hace poco los ciudadanos hemos votado. Hemos votado y bueno, con mucha expectativa, porque Sí. siempre que se elige para presidente de la nación, la primera magistratura, genera mucha expectativa, ¿no? Pero como dije en la introducción, nos tenemos que remontar a la antigua Atenas, porque realmente la democracia surge en Atenas, no toda Grecia, en Atenas, Sí. en el siglo V antes de Cristo. ¿Es así? Sí, es así. La palabra democracia significa demos, como dijiste, el gobierno del pueblo, aunque por supuesto hablar de pueblo no tiene un significado en ese momento. Claro. En realidad la sociedad ateniense estaba dividida entre los ciudadanos, algunos hombres poderosos, muy ricos, otros de menor fortuna, pero ciudadanos
nacidos en Atenas, los metecos, que eran también hombres libres, pero no tenían derecho al voto, y los esclavos, que por supuesto No votaban. no gozaban de ningún derecho y Claro, dependían de claro. sus amos. Así que después de muchas reformas, Pericles, en el siglo V a.C., logra que los ciudadanos se reúnan en la asamblea y voten directamente. Era un voto directo, podían participar levantando su mano, participar en todas las asambleas, dar sus opiniones, cambiar las leyes, pero a partir de un voto directo. Ajá. ¿Sí? Esto por eso hace que la cuna de la democracia se dé en Atenas. En otras polis o poleis griegas la cosa no era así. Sí, sé que Atenas trata de exportar este modelo de gobierno a Esparta, pero luego hay una guerra entre ellas, la guerra famosa del Peloponeso, Sí. y ahí Esparta no. Esparta tenía otra estructura. Entonces otra ahí va a estructura. declinarla por el momento, la democracia. sí. Pero en Roma también en cierta manera se importa este sistema de gobierno y los romanos van a ejercer un tipo de democracia también, ¿no? Democracia también, claro. En Roma, para ilustrar brevemente la historia de Roma, se puede dividir en 3 periodos: la monarquía, la república y el imperio. Así que la elección, la res publicus, el gobierno del pueblo, se da en ese periodo, es decir, entre el siglo VI y el primero antes de Cristo. Allí la población también estaba dividida entre patricios, los descendientes de los primeros fundadores de Roma, que tenían todos los derechos, era una población rica, teniendo en cuenta que Roma comerciaba con todo el Mediterráneo. Los plebeyos, que también eran hombres libres, que participaban. Serían como los ciudadanos. No eran los plebeyos, eran hombres libres, participaron en la guerra, lucharon a favor de Roma, tenían también un poder económico, muchos de ellos, pero no tenían derechos civiles. Por eso luego se da toda una lucha entre patricios y plebeyos para que los plebeyos logren una magistratura que se llamó los tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe, pero mucho claro. más adelante. Los patricios, bueno, conformaban los más ancianos el Senado, y además votaban las famosas magistraturas, ¿sí? Los cuestores, ediles, pretores, que eran colegiadas, ¿sí? Colectivas, anuales y sobre todo gratuitas. Es decir, le ponían ciertos límites al poder del César, ¿no? Los que estaban en el Senado. Claro, sí. El poder del César está en esa transición entre, por ejemplo, el caso de Julio César, entre el Principado y luego el Imperio. Pero en la República, en el pleno periodo republicano, los que gobernaban eran los magistrados. Y además existía lo que se llamaba el curso del honor, el cursus honorum. Generalmente comenzaban por una magistratura hasta llegar a ser cónsules. Por eso no cobraban y lo hacían todo, esta carrera, por el honor, y generalmente eran personas ricas o con poder económico. Ahora, yo ¿no? tengo esta pregunta, porque uno siempre ha visto tantas películas de Césares romanos, a mí me encanta la historia de Roma también. Y el tema es, para acceder a un cargo para estar dentro del Senado, era por hereditario, me parece. Era hereditario. Era por familias, como una especie, no de monarquía, pero como medio parecido. Tenías que pertenecer a las clases altas de Roma. A los patricios. A los patricios, y se heredaban los cargos. Sí, porque allí se heredaban cargos de grandes familias, de apellidos, diríamos ilustres, hoy, ilustres.
¿no? Y eran generalmente los llamados ancianos. Claro. Ahora, la palabra Senex, sí, Senado, sí, bueno, claro. Geronte. Cuando el César quería sacar una ley, la mandaba de cierta manera al Senado al para Senado, que se la aprobaran. para la aprobación, claro, sí. y si él no se la aprobaban, no la podía poner No la podía poner, pero esto, bueno, siempre hubo en esos momentos como hoy, bueno, pactos, acuerdos, negociaciones, presiones, hasta, bueno, cuando decae la democracia, ya en el imperio no hay derecho al voto, ¿no? Bueno, luego sabemos que a lo largo de la historia, si bien hubo monarquía absoluta hasta la Revolución Francesa, sí. ¿no? Por eso viene justamente la Revolución Francesa, ya hubo algunos intentos. En este momento me estoy acordando de Santo Tomás Moro, que llegó a un grado muy alto en el gobierno de Enrique VIII. Ya había estado con el padre, con Enrique VII, sigue con Enrique VIII, y viendo, digamos así, en el Renacimiento, porque a Enrique VIII al principio se lo consideraba un príncipe renacentista, evolucionado, sí. cultor de las artes y demás. Él ve los abusos de la monarquía. Entonces decide escribir un libro llamado Utopía, de una sociedad, bueno, como su nombre lo dice, la palabra utopía significa en ningún lugar, utopos en griego, u es ninguno, topos lugar. O sea, ninguno, no existe, algo utópico no existe. Utópico, pero él en esa utopía, en esa obra que él escribe, y que inclusive la llega a leer Enrique VIII, y le gusta, habla precisamente de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. O sea, un lugar, una isla, gobernada, sí, por supuesto, por familias que tuvieran sus autoridades, pero que ahí ya no hubiera ningún tipo de privilegios. Claro. No como en la época de Enrique VIII, que estaban las familias, ¿no? Reinantes que las dinastías. Formaba la corte, que estaba, bueno, y los pobres ciudadanos que no tenían el menor derecho a nada. Sí, en realidad no existían. No existían. Entonces ya estamos hablando del siglo XVI para el XVII. Claro, es uno de los representantes de lo que se llama del humanismo. Claro. Y ya él, en esa obra, que es muy famosa, de Tomás Moro, él ya comienza a plantear que esto no puede seguir así, que haya solo una especie como de plutocracia, ¿no? Un grupo privilegiado con dinero, que es el que tenga todos los derechos y, ¿no es cierto?, y los demás no tengan ninguno, por ¿no? supuesto. Porque en la época de Enrique VIII lo que él decía era ley. Por supuesto, claro, sí. No llegó a ser un representante de la monarquía absoluta, pero lo era. Hablamos de monarcas absolutos o de absolutismo monárquico cuando el derecho le venía directamente de Dios. De origen divino. Claro, ellos hablaban, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, Dios, el rey, porque lo consideraban como de origen divino el rey, un designado por Dios, y el pueblo, un mandato divino. Claro, y el pueblo, bueno, era el que, no tenía el mandato. No tenía el mandato divino. Por inclusive eso, los mismos egipcios, ¿no? El faraón era hijo del rey, del dios Ra, del dios del sol. Claro, pero acá, aunque hablemos de una sociedad cristiana, católica, ellos se consideraban elegidos, ¿no? Elegidos directamente por Dios y bueno. Bueno, pero hasta la época de que no llega la Reforma, Enrique VIII se somete a la voluntad del Papa. Ah, sí, por supuesto. Porque era un príncipe católico. Por supuesto. Inclusive creo que escribe todo un tratado en defensa, ¿no?, de los valores papales, digamos así. Por supuesto, sí. Que después eso va a ser lo que lleve a Santo Tomás Moro a ser ejecutado, porque él no puede contravenir o contradecir lo que hace poco él escribió en favor del Papa y pretender ahora, anularlo, por todo el tema del divorcio, que ya sabemos la reforma protestante. La reforma de protestante. Hemos hablado muchas veces de todo ese tema. Sí. Pero bueno, ya nos vamos a acercar en el próximo bloque, porque esto es un pantallazo muy veloz. Sí. Siglos y siglos. Muchísimos siglos. De mucho avasallamiento, de mucha muerte, de mucha injusticia,
¿no? Hasta llegar a la Revolución Francesa, donde vamos a tener los 3 principios, ¿no? Que la caracterizaron. Y ahí entonces vamos a llegar al sufragio. Sí. Universal, el derecho se va... Bueno, censitario. y censitario. Bueno, Bueno, ahora después la profe va a explicar bien. Así que bueno, ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Bueno, la Revolución Francesa marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, sí. no solamente de Francia. Los 3 principios. Los 3 principios: libertad, Igualdad y fraternidad. Sí. Bueno, contame un poquito del voto censitario. Bueno, vamos a enmarcar a la Revolución Francesa, como vos dijiste, en el fin de una edad, nada menos. Aunque son años o acontecimientos que los historiadores han determinado, pero no son exactos, siempre hay una transición. Pero sí se ha adoptado a la Revolución Francesa como el fin de la Edad Media y el inicio de los tiempos modernos. También previo a esto hay todo un movimiento de la Ilustración, los filósofos políticos, los grandes economistas. La Revolución Francesa fue, diríamos, el broche de oro, por decir así, que se dio por una sociedad muy desigual. Francia tenía en ese momento, igual que toda la Europa occidental, tenemos que decir esto, una gran desigualdad social en 3 estados. El primer estado, el clero, también dividido en un alto clero y bajo clero, luego la nobleza, siempre eran minoritarios, una nobleza que venía o por herencia o por compra de cargos, y por supuesto el resto que era el tercer estado. Pero dentro del tercer estado tenemos a la burguesía, una incipiente burguesía, comerciantes, manufactureros, industriales, por decir así, profesionales, intelectuales, pero el 80% de la población de Francia eran campesinos, que vivían en la minoría. Claro, más de 28 millones de habitantes de la Francia de esa época eran campesinos y vivían en la más absoluta ignorancia, miseria, marginalidad, desigualdad, claro, y bueno, claro, frente a la opulencia de esos reyes, los Luises, ¿no? Y también de esa aristocracia despótica que consideraba que ellos serán los iluminados para gobernar por el pueblo, pero sin el pueblo. Que esa fue la frase famosa que caracterizó al despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado. Sí. Así. Pero bueno, como estamos haciendo un muy breve, vamos a ir a nuestro siglo XIX, vamos a venir acá al país, ¿no? Porque ya en el siglo XIX va a empezar a tener todo un proceso esta democracia, obviamente muy incipiente, de comienzos bajo el gobierno de Martín Rodríguez, ¿no es cierto?, que ya comienza a intentar sancionar una ley, pero en aquella época no había urnas. No. Entonces, ¿cómo era el voto? Bueno, en esa época el voto era cantado, pero ya nos estamos yendo un poco hacia atrás, pero bueno, siempre ese voto cantado era de una minoría alfabetizada, ¿no? Un poco más con cierta grado de cultura. Realmente la historia del voto en nuestro país es a partir de la llamada generación del 80. O cuando ya el país se consolida, o un poco hacia atrás en las presidencias históricas, pero cuando ya el país se consolida como un modelo agroexportador, también con una clase social alta, una sociedad que no tenía títulos de nobleza, pero sí tenía riquezas, y nuevamente la desigualdad social. Hay un gran aporte inmigratorio,
Vemos ahí la ley 1420, la ley de educación laica, que quiere igualar a la población, por lo menos alfabetizar a los inmigrantes y a los propios argentinos. También con ese aluvión llegan las ideas desde Europa, las ideas del socialismo, las ideas de democracia, y le queda a esa clase alta, conservadora, lo único que le queda o le resta es dar un voto para lograr mantenerse también en el poder, pero ese voto va a ser, diríamos, un voto cantado y un voto que lleva lo que se llamó el fraude y el fraude patriótico durante la década infame. Pero bueno, la ley Sáenz Peña es anterior a esta década infame, es de 1912, y permite el voto universal, secreto, obligatorio, siempre a los varones. Varones, ¿no? Mayores de edad. Mayores de los 18 años. Claro, porque te acordás de que los compadritos acompañaban a esos pobres hombres a votar con un arma y le decía, vote bien, mijito. Claro. Y el otro estaba totalmente intimidado y ¿qué tenía que hacer? Claro, y votar a favor del rufián de turno, sí, ¿no es cierto? Claro. Sí, del caudillo, que se puede llamar así. Del malevo, del rufián. Porque antes de esto había que anotarse, había que empadronarse antes de la ley Sáenz Peña. Claro, entonces también se manejaba el padrón. Y bueno, pero aparte tenías a ese que te estaba esperando con un arma claro, como era cantado. Sí. No tenías mucha escapatoria, ¿no? No, lo que hacía que ese caudillo se perpetuara en el poder. No sé por qué me hace pensar algo que ver con lo que pasa en algunas provincias, claro. En el siglo XXI. Bueno, si el señor director puede pasar un pequeño video al respecto de esto. En sus comienzos, las prácticas electorales de la Argentina se diferenciaban mucho de las de hoy. La participación era muy limitada y restringida. Las presidencias de este período, como las de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, entre otras, se establecieron por medio de un sistema que favorecía la adulteración y la compra de votos. A principios del siglo XX, la llegada de enormes masas de inmigrantes provenientes de Europa transforma profundamente a la sociedad argentina. Desde su sanción, la Ley 1420 de Educación Laica, Gratuita y Obligatoria se transforma en el centro de un dinámico dispositivo de inclusión. Pero el sistema político en manos de una minoría que representa a las clases dominantes no acompaña ese proceso de movilidad social ascendente. Frente a los intereses de la oligarquía, las grandes mayorías reclaman sus derechos y la lucha popular se intensifica. La Unión Cívica Radical protagoniza una serie de levantamientos armados para reclamar la libertad de sufragio. Dentro del partido gobernante, algunos entienden la necesidad del cambio. Roque Sáenz Peña es el representante de las minorías sociales dominantes y sabe que si un gobierno no se legitima en las urnas, está condenado a gobernar bajo el estado de sitio y la represión militar. Entonces presenta un proyecto destinado a transformar de raíz el sistema político argentino, el voto secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta. Para garantizar la transparencia del sufragio, la ley se sostiene en los padrones de enrolamiento general de los ciudadanos. De esta manera, la justicia electoral aúna esfuerzos con el Ministerio de Guerra para terminar con la manipulación del sufragio de los conservadores. Sáenz Peña cree que, de todas formas, una vez consolidada la reforma, el partido conservador al que él pertenece vencerá en las elecciones. Finalmente se aprueba la Ley 8.871, la Ley Sáenz Peña, un momento clave en la ampliación de derechos políticos que sienta las bases de la democracia moderna en Argentina. La Revolución Francesa, como dijimos anteriormente, fue la que marcó un antes y después en la historia de los derechos de la humanidad, ¿no es cierto? Fue la disparadora inclusive de la Constitución de Estados Unidos. Sí.
la famosa Bill of Rights, que sea la Carta Magna de los Estados Unidos, y también influenció muchísimo en todo el siglo XIX, obviamente en los movimientos independentistas, sí. Porque Así además que, determinó, determinó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. claro. Todos los hombres nacen libres e iguales. Por y creo lo tanto, que, propició la abolición de la claro, esclavitud propició también, ¿no? la abolición de la esclavitud en Francia, aunque tenemos que tener en cuenta que en las colonias, sobre todo las colonias francesas o los ingleses, que eran grandes traficantes de la época, se mantuvo la esclavitud, pero no acá en las colonias. En las colonias sí, pero 1813 fue la asamblea claro, sí, Argentina fue el primer, bueno, Argentina lo era el primer lugar donde se abolió la esclavitud en América, ¿no? Pero bueno, la Revolución Francesa estableció, junto con las revoluciones burguesas que le siguieron, la del 30, la del 48, un voto censitario, es decir, un voto limitado a el poder económico y, si no, limitado a la instrucción, es decir, al nivel cultural y social. Esto se va a perfeccionar, por supuesto, con la ley Sáenz Peña en nuestro país, ¿no? Claro, la palabra censitario supongo que viene de censo. De censo, o sea, que hacían un censo para ver quiénes eran aptos o no para esta... Sí, para votar, la situación económica, el nivel de alfabetización. Sí. Luego de las revoluciones liberales, bueno, desde el 48 y los imperios que siguieron a la revolución, se estableció el voto universal, ¿sí? Claro. Universal, pero no hablamos, por supuesto, de las mujeres en este caso. Bueno, para llegar a las mujeres faltaba un largo camino, porque recién con nuestra querida Eva Perón, que hay que reconocerle esa lucha, sí, ¿no? La defensora de los derechos de la mujer. En nuestro país, ¿no? En nuestro país, claro. Pero siempre que se da algo en un país es porque todo, el mundo está más o menos en la misma cuestión. Pero sí, es anterior, el voto femenino en el mundo es anterior y bueno... Bueno, ¿te acordás las mujeres en Inglaterra? En Inglaterra. Me acuerdo de esas mujeres vestidas con esa pollera larga, negra, y los famosos paraguas, claro, que agarraban a paraguasos a cuanto hombres se les pusieran en el camino. Sí. Hemos visto muchas veces, ¿no? Sí, en los documentales. Y acá bueno, mujeres valiosísimas. Como sí, ya en el próximo bloque vamos a hablar. Ellas. Ya en el próximo bloque vamos a hablar de muchas, ¿no? Y tenemos que hablar de una que fue muy longeva, la doctora Alicia Moró de Justo, que fue la que trató de implementar el voto femenino, sí, pero muy al principio. Y sin embargo no lo logró. No, a principios de siglo. Sí, a principios de siglo ya ella intentó hacerlo, pero no lo logró. Bueno, pero de eso hablamos en el próximo bloque, ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Bueno, la doctora Alicia Moró de Justo, una de las primeras médicas argentinas, ¿no? La primera fue Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, de la cual vamos a hablar, fue la quinta, y Alicia Moró anda por ahí. Esta mujer muy feminista, defensora de los derechos de la mujer, propone el voto femenino mucho antes que Eva Perón. Sí. Pero la UCR no lo permite. No lo permite, no. Ella, bueno, estaba casada con Juan B. Justo, Juan Bautista Justo, que fue el fundador del Partido Demócrata Progresista.
y colaboró con él muy activamente en todos los temas, sobre todo sociales, del feminismo. Fue la fundadora del Partido Feminista Nacional y sobre todo por la igualdad de las mujeres en tanto a lo político como lo civil, como en cuanto a sus derechos. sus derechos en todos los aspectos. Claro. Es la época del feminismo en la República Argentina, teniendo en cuenta también que la mujer colaboraba o producía, trabajaba a la par del hombre. Claro, ya las mujeres empezaban a estar empleadas, claro, en las fábricas, ¿no es cierto? Claro, en ya las fábricas, bueno, en el tradicional servicio doméstico, pero ya también eran obreras. Entonces, ya la mujer empezaba a trabajar como el hombre, porque también por el tema de las guerras mundiales en Europa, claro, quedaron muchas mujeres viudas. Sí, sí. Entonces tuvieron que salir a trabajar. Claro, y acá por la situación económica de la pobreza, bueno, también, porque todavía no tenían ningún tipo de derecho social. O sea, yo tuve una abuela pobre que quedó viuda del primer marido con una hija y tuvo que salir a trabajar, y ella trabajaba como pantalonera. Claro. Cosía pantalones. Sí. Y bueno, así mantuvo a su hija, porque quedó viuda muy, muy joven, 20 y algo, pues se volvió a casar con el segundo marido de mi abuelo. Y bueno, pero ya las mujeres en aquella época no tenían nada que, por ejemplo, ni jubilación, ni obra social, no tenían nada. Todo eso va a venir después, por supuesto. Después de los años 50, ¿no? Sí, son todas esas leyes que surgen con el radicalismo, con Irigoyen en un primer momento, y que se afianzan en las presidencias de Perón. Claro, pero ya la mujer en la vida activa, claro. Sí, muchas hasta trabajaban en los frigoríficos, con tareas como medio de vida, como medio de vida. Bueno, si podemos ver un video que ilustra un poco la historia del sufragio en la Argentina. Es muy interesante porque vamos a ver a dos hermanas gemelas que creo que tienen 99 años, me parece, algo así. En el momento del voto, y que van a votar por primera y creo que última vez. Puede ser. Con el voto femenino. Con el voto femenino. Si lo podemos ver, por favor. Amanece el día glorioso para la ciudadanía. El día en que sellará definitivamente su condición de pueblo libre y soberano. Consulta a la mujer, dispuesta a enarbolar como un estandarte sagrado su derecho del voto, logrado por histórica iniciativa de Eva Perón, como uno de los fundamentos del justicialismo. Llegan las urnas a las mesas receptoras de votos. La mujer ofrece en todas las calles de la ciudad un espectáculo de emoción. Con pacífico pero fervoroso entusiasmo, forman largas colas desde la primera luz del día. Son mujeres que saben el valor de su voto. Saben que demandó la inspiración, la pasión y el esfuerzo de una mujer incomparable, Eva Perón. Y saben que la consigna de la hora es una sola: votar por Perón, votar por la patria. No debe perderse un solo voto, y cada mujer se constituye en una banderada de la histórica consigna. Todas las mesas quedan constituidas y funcionan bajo la inmediata vigilancia de las Fuerzas Armadas, guardianas una vez más del cumplimiento de la ley. Tocantes escenas enfrentan nuestras cámaras. Dos hermanas mellizas que ven a los 88 años de edad el sueño de su juventud. El desfile de mujeres es incesante, poniéndose de manifiesto en todas ellas idéntico sentido de responsabilidad ante el porvenir de la patria, en la que por fin tiene la mujer un papel preponderante. En el interior del país se concurre a las urnas con verdadero fervor cívico. Con sus pequeños brazos, esta humilde mujer duplica el simbólico sentido de su voto, sintetizado en su presente y su futuro. A las 18 horas, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley electoral,
se procede al escrutinio visorio en todas las mesas. Después del recuento de sobres, llega el histórico momento de conocerse la voluntad popular. No había incógnita. Perón triunfa en Buenos Aires y en todo el país por abrumadora mayoría. Bueno, a quien le debemos ese derecho, el haberlo defendido, es a Eva Perón, ¿no? Que logra, por una ley que no recuerdo el número en este momento. La ley 13.010, o llamada Ley Evita. La ley Evita. La más permitirle a las mujeres. sufragio femenino, Ley Evita. Y le da la victoria a Perón con el 60 y pico. Sí, de los votos, por ciento de los votos, sí. Me acuerdo de una frase del general Perón que dijo: la primera elección la gané con los hombres, la segunda con las mujeres y la tercera con los chicos. Ah, claro, con los jóvenes. Con los jóvenes de los años. Claro, en los 70. Cuando volvió en la tercera presidencia. En la tercera presidencia. Claro. Bien. Tenemos que hablar de una médica que fue Julieta Lanteri, que ítalo-argentina. Esta mujer, la quinta médica argentina, logra votar por primera vez. Sí. Es así. Sí, sí. Pero luego le impugnan el voto, ¿no? Claro, porque al no existir la ley del sufragio femenino, pero sí la ley de empadronamiento, como esto no estaba especificado, aprovechó la ocasión. Aprovechó en una elección para la ciudad de Buenos Aires en empadronarse y por supuesto en votar. A partir de este voto, que luego fue impugnado, se estableció que las mujeres todavía no podían votar, pero ella fue una gran activista. También y tuvo el honor de ser la primera en emitir el voto, ¿no? Que me la idea que habrá sentido, ¿no? Me imagino. Y médica, una mujer muy combativa, que murió muy joven también. Murió a 58 años caminando en pleno centro de acá de Buenos Aires, por un atentado de un sicario que la atropelló. Sí, dio marcha atrás con el auto, creo. Y la mató así de una forma salvaje, pobre mujer. Sí, aparece ahora como si hubiese sido un femicidio, pero en realidad fue un femicidio. Sí, fue un femicidio, pero fue un asesinato por un sicario. Que se le atribuye a una liga patriótica, que eran unos jóvenes muy ricos, conservadores, que asolaban, por decir así, la ciudad de Buenos Aires, armados, por supuesto, en automóvil, con poder económico, que reprimían a los socialistas, a los obreros, a todo aquel que se levantaba contra el poder. Y ella murió así ella muere debido a este accidente, que al principio no se le dio la importancia que correspondía. Claro. Y hubo también una seguidora de ella, Natal de Carlo, que lo va a denunciar, que fue realmente un asesinato, no un accidente. Y esta pobre mujer le destruyen la casa, le queman la casa por denunciar esto. O sea que todo esto, no hay nada nuevo bajo el sol. No, son tiempos violentos. Esta violencia, ¿no? De tratar siempre de destruir al adversario, al que no piensa igual, al que puede desestabilizar nuestro poder. Bueno. Claro. También tenemos que enmarcarlo en una época que se llamó un periodo que se abarcó entre la caída de Irigoyen y entre la Revolución del 30 y la Revolución del 43. De 1943, una época de negociados con Inglaterra, el pacto Roca-Runciman, que lo denuncia Lisandro de la Torre, el famoso asesinato en el Senado de la Nación. Claro, fue la llamada década infame, que se prolongó por más de 10 años, pero que tuvo eso, ¿no? Corrupción, negociados,
doble contabilidad, persecución de a los opositores. Sí, esos gobiernos paternalistas también. Claro, lo que se llamó también, creo que ya lo mencioné, el fraude patriótico, es decir, eliminar a los opositores. A como diera lugar. A como diera lugar, claro. y a favor de supuestamente de la patria, ¿no? Sí, siempre es en aras de la patria. En áreas de la patria. Sí, siempre es así. Como también los famosos crímenes en nombre de Dios. Claro. Como si a Dios le gustaran los crímenes, bueno, es así. Justificarlo como de lugar. Claro. ¿No es cierto? Sí, también sí. a los... Una por cuestiones época... religiosas, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas. En fin, el fondo de eso es el poder. El poder, sí. Claro, siempre estamos en la misma, el poder, en manos de unas pocas tengamos la bandera que familias, tengamos, claro. es el poder. ¿Quién tiene el poder, no? Bueno, y vamos de a poquito llegando a nuestra actualidad y vamos a hablar también de distintos sistemas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, no en todo el país, sino creo que es en Santa Cruz, la famosa ley de lemas, que Sí. no queda muy claro qué es eso. Es un sistema de elección que se da en Honduras, en parte de Uruguay, en parte de acá de la Argentina, y nunca Sí. lo comprendí demasiado. En algunas provincias de la Argentina, no en todas. Esta ley se hizo en realidad más famosa porque mediante ella ganó o triunfó en 2 periodos Alicia Kirchner, ¿no? Que logró no la mayoría de los votos, ¿sí? Pero uniendo, hay una lema, es decir, un candidato o un frente. Y ese frente o esa lema está dividido en sublemas. Claro, y todos convocan Entonces, a todos los votos, claro, y los congregan. suman todos los votos. Entonces no es muy justo que y gane. así el Claro. candidato que a lo mejor obtuvo mayoría de votos pasa a no ganar porque ellos se unen todas esas Claro, entonces de esa manera no hay quien los pueda vencer. Claro, sí, Sí, es pero casi... es una ley un poco injusta, Por ¿no? supuesto que es injusta, sí. Porque entonces se agrupan todos los del mismo lema Y, y aunque el otro tenga la mayoría de votos, claro. no gana. Gana siempre los que se agrupan, los que se juntan. Bueno, En este caso, los 2 periodos, porque en esta nueva elección volvió a ganar Alicia Kirchner. Y no la pueden derogar esa ley porque está solamente, también esto es un país federal. Claro, es un país federal. Al ser federal, y, cada provincia se rige por su propia ley. Aunque son minoría las provincias que han adoptado esta ley. Bueno, en el próximo bloque vamos a ver un pequeño videíto como para que entendamos bien lo que es la ley de lemas. Y yo quisiera saber que por qué todavía está en vigencia, por qué no se juntan y deciden sacarla, porque me parece que es muy injusto, ¿no? Sí. Siempre favorece a los mismos. Claro. Siempre favorece a los mismos. Y va contra el principio de la ley Sáenz Peña de permitirle el acceso al poder también a las minorías. Claro. Bueno, en el próximo bloque vemos un poquito al respecto de esto. Ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. La ley de lemas también se conoce por la ley de doble voto simultáneo, sí. Y se aplica para elecciones no de gobernador, sino municipales y legislativas, en Formosa y en Misiones. Sí, y en Santa Cruz. Santa Cruz es para gobernador. Sí, en Santa Cruz es para gobernador. Para gobernador. Sí. Bueno, Sí. si podemos ver un pequeño videíto que lo explica, bueno, que digamos más ampliamente lo que estuvimos diciendo.
Bueno, lo que llama mucho la atención es que tantas provincias, tan poquitas, y en una provincia esté tan vigente, ¿no?, este sistema. Sí. Pero para derogarlo tiene que haber una reunión del Congreso provincial. Sí, por lo menos que decidan derogar de los legisladores. De los legisladores. Bueno, y el voto a los jóvenes, ya de 16 años que se implementó no hace mucho. No. ¿No? Es optativo, ¿no? En determinados casos, por ejemplo, para las PASO fue optativo. Para las PASO fue optativo. Es obligatorio para los jóvenes mayores de 16 años, antes era para los jóvenes mayores de 18 años, y bueno, por supuesto que deben figurar en el padrón. Bueno, eso ya está, sí, bueno, votar con su documento, como cualquier votante, y es la ampliación de una ley que ha querido incorporar a la masa juvenil, y es muy reciente, si no me equivoco es del 2011. No, hace muy poco, que permite, pero son menores de edad los de 16 años, ¿no? Realmente hay una contradicción ahí, porque la mayoría de edad no tienen la mayoría de edad, que es a los 18 años, y pueden ejercer el derecho al voto. Sí, pueden ¿no? ejercer el derecho al voto. Otra cosa que antes, cuando yo estudié instrucción cívica, ya en los años, qué sé yo, ni me acuerdo, hace muchísimos años atrás, la persona privada de su libertad no podía votar, claro, que yo recuerde. Sí, ese es el texto de la ley Sáez Peña. Pero esto se cambió. Privados, porque me parece que los que han privados votado en las cárceles, de la libertad. En las cárceles se han votado. Sí, se han votado. Y sí. Las fuerzas de seguridad tampoco podían votar, no podían votar, por supuesto, los incapaces, los dementes, pero... Y los religiosos y las religiosas... Ahora sí, ahora pero antes sí. Me parece antes que, no. Me parece que antes tampoco. No, antes tampoco. ¿No? No. Ahora, los que siguen privados son las personas que están incapaces mentales, digamos. Claro, por supuesto. Los que no tienen capacidad de discernimiento. Eso no pueden. Eso no. Bueno, inclusive hubo varios problemas con respecto a los documentos de esta elección. Porque hay gente que parece que conserva el documento viejo, claro, y no lo actualiza. No, pero ahora no se le permite votar con ese documento. Pero sin embargo ha habido casos, y me parece que eso lo han dejado a criterio de la autoridad del presidente de Mesa, porque si bien la ley es no permitir a aquel ciudadano que tenga un documento, claro, por ejemplo, la libreta cívica, la de enrolamiento, ya pasó la historia. La libreta de enrolamiento sirvió para la ley El documento nacional único, ¿te acordás del detalle de verde? Pero parece que ahora, por lo que yo escuché, le permitían con ese también documento, a pesar de que ya no está más en vigencia. Claro. El de tapa verde, ¿te acordás? Claro, que lo tuvimos todos nosotros. Después vino el tapa celeste y ahora la tarjeta. La tarjeta. Pero me parece que hubo varios casos en que habido denuncias, que no sé si se va a expedir la justicia electoral, con personas que no actualizaron el documento. Claro. Ahora, el sistema de balotaje, que también trae sus grandes problemas, porque en la provincia no se aplica. Con tal de que haya un voto más con respecto al otro partido, ya se da por ganador al partido que tenga ese voto más. No se aplica para la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El balotaje. El balotaje se aplica, perdón. Se aplica, Se aplica para la ciudad de Buenos Aires. No se aplica para la provincia. No se aplica a la provincia, por eso, aunque haya un solo voto más, ya ganó la persona que tiene ese voto. Ni en otras provincias. Pero sí se aplica para presidente de la Nación. Sí, para presidente de la Nación. Es una ley anterior, pero el primer balotaje fue el de Mauricio Macri y Daniel Scioli para la elección. Porque antes no estaba aprobada la ley de balotaje. Antes estaba aprobada la ley, pero no se había dado la circunstancia, claro. Porque bueno, esta ley viene de Francia. Sí, la palabra ya lo dice. Claro, votar con bolillas significa, ¿no? Votar con bolillas. Y bueno, y se implementó en el imperio de Napoleón III, ahí por 1852. Bueno, está un poquito... Pero bueno, sí.
Y tiene que ver con una proporción para presidente, tiene que ser más del 45% de los votos, o si es menor del 40%, tiene que haber una diferencia de 10 puntos. Es decir, que no se da para ir al balotaje, claro. O sea que por eso no se pudo en este caso. Si uno hubiera sacado el 35... Y una diferencia... Ahora, si ninguno de los dos llegaba al 45%, estaban los dos en el 40%, los otros partidos sacaban el resto, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, si me refiero a Cambiemos, sacaba el 40%, el Frente de Todos el 40% y el resto de los partidos sacaban. ¿Ahí se producía el balotaje o no? Porque si hubieran estado con menos del 45%... Tiene que tener menos del 40%, porque el balotaje se da entre dos fuerzas. Sí, claro. Claro. Pero si ninguna de las dos tenía, las dos tenían más de 40, estaban en ese interregno, ¿qué pasaba? Tiene que haber una diferencia de 10 puntos entre ambos. No, yo digo si estaban equiparadas las... Y se da el balotaje. Ahí se iba al balotaje. Claro, aunque sea por pequeña diferencia. Se iba, o sea, si ninguno de los dos llegaba al 45... Por supuesto se daba por pequeña diferencia. Ahí se iba al balotaje. Sí, aunque sean, no sé, no quiero exagerar, pero 10 votos no. Claro, comprendo. Bueno, por suerte esta vez se definió rápido, porque también se implica un gran gasto muy grande. Sí. El tema de las PASO, eso fue implementado a partir del año 2009, creo que fue, ¿no? En las PASO... Porque antes no existía ese sistema de las PASO. No, 2011. Perdón, 2011. 2011. Y, la ley del voto joven, disculpen con esto, pero son tantas fechas, es del 2013. Bueno, está la ley del voto joven, que solo votan para presidente, vicepresidente, senadores y diputados de la nación. No votan todos los cargos, los jóvenes. Los jovencitos. Los jovencitos. Ahora, las PASO son a imitación de las de Estados Unidos, porque allá se implementó eso de las famosas PASO. Sí, son las primarias, las famosas primarias, para elegir candidatos dentro de un partido o de un frente. Cuando hay muchos postulantes. Pero en esta última elección ya estaba casi definido los cargos, entonces no tuvo, en realidad, salvo en algunos distritos, como en el nuestro, en 3 de febrero, que hubo varios candidatos para el cargo de intendente. Vamos a ver un pequeñísimo y cortísimo video, porque me gustaría verla a la doctora Alicia Moró, justo ya que vivió hasta los 101 años, cuando ella va a votar, y tuvo una lucidez hasta el último momento de su vida increíble. Si el señor director lo puede poner, por favor. Doctora Alicia Moró de Justo vota en la mesa 1053 de la calle Güemes al 1000 de Vicente López. Señalemos que esto es una escuela, la escuela San Gabriel. Son muchos los problemas que tiene el país, pero la democracia es la puerta abierta para el trabajo libre, no el trabajo reservado a unos cuantos cuyos negocios no conocemos. Será necesario el momento en que en la Cámara de Diputados o de Senadores los hombres libres que quieren su pueblo digan la verdad. Eso es lo que nos falta. Bueno, la verdad que el tema da para mucho más, no podemos en tan poco tiempo, pero bueno, creo que hemos tratado de echar un poquito de luz en todas estas formas de elección que a veces uno no se pierde un poco, ¿no? Porque no está mucho en el tema, y bueno, porque tampoco es una autoridad en la materia, así que hemos podido entender un poco más. Sí. Y creo que en algunos países hay colegios de electores. Claro, en la Constitución de 1853, nuestra Constitución, nuestra primera Constitución madre, establecía el voto indirecto. A través de un colegio de electores. Claro. La reforma del 94 estableció el voto directo. Bueno, eso es mejor porque así cada uno se hace responsable de lo voto, que vota. Claro, y no los electores. Bueno, claro. Lili, muchas gracias por aclarar todos estos puntos que son de mucho interés y que nos atañen directamente porque estamos todavía saliendo de la época de elección, Sí, que son
que nos ha tenido muy en vilo todo este año, porque ha habido muchísimas elecciones. Sí, ha sido un año electoral. De muchas elecciones y de muchas. mucha expectativa, y bueno, esperamos que el país entre por un carril de normalidad y que podamos salir adelante, ¿no? Y que le deseamos lo mejor a las nuevas autoridades Por supuesto. para que puedan encarrilar el país. Bueno, muchas gracias. De nada. Y nosotros nos vamos al cierre del programa y será hasta una nueva emisión de Protagonistas por Siempre, Dios mediante. Gracias. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful